la popularidad o el apoyo popular que tiene esta guerra. Yo les voy a mostrar un trabajo que presentó hoy el diario The New York Times, donde sigue en detalle el apoyo popular que tuvieron todas las guerras que libró Estados Unidos o en las que tuvo intervención militar desde el siglo XX a esta parte. Y ustedes se van a encontrar con que, por ejemplo, en el tope del ranking aparecen Segunda Guerra Mundial, año 1941, y la guerra de Afganistán, inmediatamente después del ataque a las Torres Gemelas, con 97 y 92% de apoyo popular. Pero cuando bajamos, encontramos que esta guerra de Irán tiene apenas 41% de apoyo. Y que ya, si vemos la última intervención de Estados Unidos, que fue en Libia, tenemos un 47% de apoyo. Ahí es cuando Obama se retira de lo que era la entonces primavera árabe. Si ustedes comparan, a ver, este 41% le está diciendo a Trump, no tenés un apoyo abrumador. Pero podemos encontrar que hay números peores que este o un poquito mejores. Esta encuesta es de CNN. Una que muestra un número peor es de Reuters, que dice que apenas el 27% de los norteamericanos están apoyando esta guerra. Y una encuesta, en este caso de una cadena mucho más favorable al gobierno del presidente Trump, que es la cadena Fox News, dice que tiene un 50% de apoyo. Pero claro, si uno la compara con el apoyo inicial a otros conflictos bélicos en los que intervino Estados Unidos, hay una señal amarilla que la Casa Blanca está leyendo para hacer todo lo posible para lograr una salida rápida, ojo, y triunfal de su operación militar en Irán. Pero falta una cuestión importantísima y tomo para subrayar una de las cosas que enumeró el jefe del Pentágono. Dijo que tienen esta vez inteligencia mucho más refinada. ¿Y a qué se refiere? ¿Podemos esperar operaciones que vayan directamente al sucesor del líder supremo, que es ni más ni menos que su hijo, Khamenei? ¿O podemos esperar una operación para recuperar lo que más peligroso hace a Irán, Agustín? Bueno, esto es una de las cosas que hoy se debaten, ¿no? La posibilidad de que Estados Unidos haga una operación terrestre en Irán, o sea, que utilicen las tropas estadounidenses, por lo que se dice, para intentar recuperar el uranio dentro de las centrales nucleares de Irán. El uranio enriquecido al 60% que le permitiría en poco tiempo, en relativamente poco tiempo, de 1 o 2 años, llegar a la bomba nuclear. Exacto, porque a ver, ¿qué es lo que se plantea acá? Es dónde está, si hubo un movimiento después de aquellos ataques que tuvimos hace varios meses, estos primeros ataques a las centrales nucleares. Entonces, están preocupados de alguna manera por ese uranio y porque puede llegar a terminar en cualquier tipo de manos. Entonces, se debate seriamente en el Pentágono realizar una operación terrestre en Irán, que por supuesto sería una operación extremadamente arriesgada, mucho más de la que vimos en Venezuela. Bueno, hoy me comentaba alguien si Trump de alguna manera anticipó que se venía una especie de gran final de la guerra con contundencia y que esto iba a generar que bajara marcadamente el precio del petróleo y que después de que se terminara el riesgo nuclear iraní iba a bajar más todavía de lo que estaba antes de la guerra. ¿Qué pasa, es la pregunta, si esto no ocurriera? Entonces, es muy importante que toda esta retórica triunfal de la Casa Blanca se cumpla, porque si no se cumpliera y hubiera dudas sobre cuánto puede prolongarse el conflicto, generaría incertidumbre, que probablemente sería tan dañina como los misiles que Irán ya no tiene. Entonces la Casa Blanca, no sé si coincidís, Agustín, está jugada a poder terminar este asunto rápido. Sí, a ver, yo lo que creo efectivamente que, primero, que Irán no tiene ningún tipo de posibilidad de ganar esta guerra, cero. Ahora, el tema que realmente se tiene que debatir la Casa Blanca son los tiempos de la guerra, porque claro, Trump al inicio dijo 4 o 5 semanas ya estaríamos finalizando todo. Ahora le volvieron a preguntar sobre los tiempos de la guerra y un poco como que lo dejó más entreabierto sobre los tiempos. Entonces, las posibilidades de Irán, sabemos, son cero. Puede alterar el mercado como está pasando en estos momentos. De hecho, lo dijo Trump. Y Trump también agregó otra cosa. Dijo, nosotros nos preparábamos para que Irán, por supuesto, empiece a intervenir los precios del mercado haciendo este tipo de acciones en el estrecho de Hormuz. Pero nunca
creímos que los precios iban a disparar a este nivel. En realidad él creía que iban a ser mucho más altos de lo que están en este momento. Entonces tiene un poco de lógica con lo que va diciendo la Casa Blanca con respecto a los precios de petróleo. Y después los ataques, porque en este momento tanto Estados Unidos y Israel están volviendo a atacar Teherán. Ahora mismo, lo acabo de checar hace 10 minutos, otra vez quizás es la quinta o sexta ola de ataques de tanto Israel como Estados Unidos, efectivamente a Teherán. ¿Qué me dice la producción? Mira, les quiero contar algo, porque hoy hablé con una de las personas que probablemente más conoce sobre el régimen iraní en Argentina, es un experto en el régimen iraní. Hablé, por supuesto, en off, por lo tanto no voy a dar su nombre. Y esta persona me decía, el presidente Trump quiso hacer una guerra con los tiempos de Twitter, con 140 caracteres. Pero el enemigo es difícil. Creo que el régimen va a caer, me dijo, pero no ahora. Eso va a llevar mucho más tiempo. ¿Por qué? Y escuchen esto. Me dijo esto y les va a parecer clarísimo. Irán, este Irán de la revolución islámica, está en guerra desde que comenzó. Es un régimen en guerra desde 1979. Entonces tiene un pueblo que sufre muchísimo, pero también una alta militarización que hace muy difícil la entrada en el terreno. Porque una cosa es bombardear con poderío aéreo, que estamos viendo que está prácticamente devastado el poder de represalias que tiene Irán, pero vemos también con mucha claridad que el terreno es otra cosa, más allá de que con inteligencia hayan podido encontrar esa reunión donde estaban todos los altos mandos. Y acá es donde viene el otro problema. El régimen no tuvo inconvenientes en asesinar a 30.000 personas después de las manifestaciones de diciembre. No tuvo problema. Y como ustedes saben, ahora no tiene problemas en llevar probablemente a una ejecución a estas chicas jovencitas que quisieron desafiarlos defendiendo sus derechos. Y te voy a mostrar, junto a Agustín, una imagen dramática de cómo las van empujando hacia un vuelo que puede ser tranquilamente un vuelo de la muerte, Agustín. No, a ver, sin duda, las imágenes que se vieron hoy que tienen que ver con el vuelo de estas jugadoras de la selección de Irán son terribles. Mira eso. Esto es cuando las llevan, y de hecho quienes las llevan son guardias, son personas de las guardias revolucionarias iraníes, que son generalmente quienes escoltan a las selecciones internacionales en cualquier deporte. Esto lo mismo lo hace el régimen cubano también, porque se le escapan los jugadores. Entonces las llevan hacia el autobús prácticamente forzadas por miembros de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria. Y después de esto, después de subir al colectivo que las traslada, que de hecho sea de paso, activistas iraníes en Sydney intentaron bloquear el colectivo, se pusieron en la calle, se acostaron en la calle para intentar que no se la lleven al aeropuerto. ¿Qué es lo que pasa? Después de esto, llegaron al aeropuerto, van en el bus que las traslada al avión y desde el bus se ve cómo hacían señales pidiendo socorro, pidiendo ayuda. ¿Tenés esa imagen? ¿Tenés la imagen del bus? Ustedes van a ver, yo les quiero advertir antes de que les mostremos la imagen. Es una imagen oscura, pero van a ver el destello, la señal lumínica del SOS de estas chicas desesperadas, porque el destino en Irán es una ejecución seguramente. Miren, a ver si tenemos el video. ¿Lo tenemos al video del bus? Mirá. Fíjate, señala vos, Agus, ¿dónde está la señal? Sí, no es de hoy. Este no es de hoy. Este es el que tienen tiene el de que hoy, ver chicos. Con el que es cuando salen del partido, que ahí las trasladan y hacen las señales, la que hablamos ayer. Bien, la de esta la es la de mano, ayer. Pidiendo, ahí. ¿Qué es lo que pasa? Hoy pasó, bueno, cuando las trasladaban al aeropuerto. Ahora mostramos el de hoy, dale. Ahí, ahí está. Fíjate acá cómo empiezan a hacer señales de luces con su celular. Ahora si se reproduce va a ser más adelante. Ahora pon se el van video, a empezar a ver. Podés. Ahí. Esas son las propias jugadores que intentan con los celulares. ¿Ven? Ahí está, mira, pobrecita. Y ahí se ve. Cuando se la están llevando como pidiendo
ayuda para que no las metan al avión. Dios mío. Y después se ven algunas otras imágenes que salieron, estas son las de hace muy poco, donde se ven las caras, por lo menos de una de las jugadoras, con una cara de terror. De terror, terrible, sí. Porque saben que van probablemente... El castigo en Irán es ahorcamiento en la plaza pública. Dios mío, Dios mío. Es terrible. Entonces, ¿ante qué estamos? ¿Cómo se van a desarrollar ahora los acontecimientos? Acabamos de constatar que otra vez están recrudeciendo los ataques en Teherán. ¿Tendrá que ver con eso lo que anunciaba el jefe del Pentágono? Mirá la cara de esa. Y esta es la última imagen que se vio de las futbolistas de Irán. Lo último que se ve antes de que despegue el avión. Por supuesto, después no hubo más información, no sabemos qué es lo que vaya a pasar, pero fíjense esa cara de terror, susto, porque no... Pobrecita. Es terrible. Y tenemos otra información, que también me confirma la producción, porque se acaba de expresar el primer ministro de Israel, lo hizo a través de sus redes sociales, acá lo tenemos. Pueblo de Irán, estamos librando una guerra histórica por la libertad. Esta es una oportunidad única para que derroquen al régimen del Ayatolá y consigan su libertad. Junto con Estados Unidos, estamos atacando a los tiranos de Teherán con más fuerza que nunca. Claro, hay una serie de tweets porque hizo un hilo, pero lo que está queriendo decir, por lo menos a través de sus redes sociales, el primer ministro de Israel, Netanyahu, es que están creando las condiciones para que el pueblo de Irán salga a las calles. Pero de alguna forma lo dice... Todavía no, porque claro, es muy peligroso, pero bueno, acá, el objetivo es ese. Déjame, no sé si tenemos a mano el video que hoy buscamos, Flor, el que muestra a los milicianos que son leales al régimen. Es un video donde lo que abre es el escenario de una guerra civil. ¿Por qué digo esto? Porque desde las potencias occidentales democráticas, le están diciendo a los iraníes: aprovechen esta oportunidad única de derrocar a este régimen. Pero al mismo tiempo, a los milicianos leales al régimen los están incitando a asesinar a todo el que salga a manifestarse. Miren. اگر کسی بخواهد کف خیابان بیاید حکم سرباز اسرائیلی رو داره و همون حکمی که سرباز اسرائیلی داره که خونش مهدور الدمه کسی بیاد کف خیابان همین حکم داره و ما یک لحظه میدان رو ترک نخواهیم کرد. Gustavo, ¿tenías una información urgente? ¿Algo No, sí. Es un comentario nada más. Es evidente que la vida de los iraníes está más en peligro por culpa de las propias fuerzas de represión iraníes que por los bombardeos de Estados Unidos y los aliados, ¿no? Sí, es en realidad una especie de cacería que han dejado librada, ¿no?, a los propios milicianos. Esto abre las puertas realmente de una guerra civil o de una represión que sería orquestada por el propio pueblo leal. A ver, ¿qué es lo que hay que decir? Hay que decir, y ya vamos a imágenes nuevas de ahora, hay que decir algo muy importante. En la primera oleada de ataques, devastaron los cuarteles de la policía dedicada a la represión. Entonces, probablemente, esos cuarteles no están ni organizados ni preparados para salir como salieron en las otras manifestaciones, para aplacarlas, neutralizarlas con violencia y con crímenes a sangre fría. Entonces ahora están buscando que los propios leales maten a los manifestantes que osen protestar contra el régimen. Esto que decía Gustavo. Y ahora, urgente. No, los Estados Unidos acaba de publicar las imágenes del Comando Central donde se ve la destrucción de estos barcos iraníes que efectivamente estaban intentando colocar minas en el estrecho de Hormuz. Y no solamente que no son 10 como había dicho el presidente Trump, son 16. Y esto es información que acaba de publicar el Comando Central de los Estados Unidos. Aquí se ven las imágenes de la destrucción de estos barcos que intentaban colocar en el estrecho de Hormuz minas navales para bloquear todo el tráfico en la región.
Bueno, acá lo que esto muestra, atención, es que no está desarmada la marina iraní. Porque si pudieron avanzar con todos estos barcos a tratar de alguna manera, instalar estas minas, ¿hay algo para decir sobre el uso de minas en conflictos navales o para cambiar el curso de estos pasos navieros donde se transporta grandes cantidades de material energético como el petróleo o el gas? Son baratas porque estamos hablando de un explosivo muy tradicional, no estamos hablando de algo sofisticado. Entonces era la última chance. De hecho, el régimen había informado en un principio que ya las tenían instaladas, pero no. Estos barcos fueron interceptados cuando intentaban colocarlas, Agustín. Bueno, sí, de hecho, ¿qué es lo que se ve? Los barcos no son de gran magnitud, como se puede ver en algunas de estas imágenes. Hay algún que otro más mediano, pero generalmente tiene ese tamaño. Porque claro, toda la fuerza naval de Irán está completamente destruida. Todos los barcos realmente importantes que tenían para hacer frente a esta guerra ya fueron destruidos por el ejército de los Estados Unidos. Entonces, este tipo de embarcaciones es lo único que le queda a Irán para de alguna forma molestar. O sea, agarran los pocos recursos navales que les quedan. Ahora, ¿le puedo pedir a la producción si tiene alguna imagen en vivo del estrecho de Hormuz ahora para ver si pasa algún barco en este momento de algún tipo de embarcación? Porque a la tarde vos habías notado que se había rehabilitado un poco la navegación de embarcaciones, Gustavo, ¿verdad? Sí, decían que estaba circulando cerca del 20% del tráfico normal de épocas de paz y que en algunos casos había custodias de barcos de guerra para que los petroleros pudieran atravesar el estrecho sin problemas. Bueno, acá vemos que sí, esto es tiempo real, ¿no, chicos? Sí, sí. Acá vemos que sí, que hay, ¿no?, un paso de algunas embarcaciones. Otra de las cosas que realmente... Me parece, ¿no? Creo que acá estos puntitos verdes... Sí, pero lo que está pasando ahora, que acá no lo va a mostrar, es que están apagando los transbordadores de los barcos. O sea, vos decís, fíjate, acá está... Vos decís que puede haber más embarcaciones, pero que tienen el transponder sin duda, apagado para que no los... Es lo que pasa cuando intentan cruzar. Y de hecho, hoy pasó algo muy curioso, que el secretario de Energía, Keith Wright, publicó en Twitter un mensaje que decía que el gobierno de Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos, estaba escoltando barcos que estaban pasando por el estrecho de Hormuz. A los 15-20 minutos lo borró el posteo donde decía que estaban escoltando. Entonces, hay demasiados movimientos e incluso estos errores que para un momento de guerra son como infantil. La gran amenaza de Irán, al menos en el territorio, porque la otra amenaza es la exportación del terrorismo, ojo, y de hecho, enseguida nos va a contar Facundo si hay previsiones de seguridad especiales para el 17 de marzo, que además de la indagatoria de Cristina Kirchner, es el día en que se recuerda y se homenajea a las víctimas del atentado a la embajada. El gran poder que tenía Irán, el gran cuco que tenía Irán, era una disrupción en la economía por cerrar el estrecho de Hormuz. Hoy lo intentó, con minas. Quisieran estallar a los barcos que crucen ese estrecho. No lo pudo hacer, fue neutralizado. ¿Le queda alguna carta más? Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte, llevando la libertad, tratando de cambiar la suerte. Es la marcha del león, despertándose en cada esquina.